Conectando Los temas que nos interesan a todas y de los que aquí sí hablamos. Conectando con las discas. Comenzamos. De moda, de amores, de sueños y vida. Muy buenas noches, Aquí bienvenidas y todas bienvenidos. brillamos Mi nombre es Andrea. Yo soy Erika. Y yo soy Isela. Yo soy Tino. Y yo soy Mariale. Y esto es Las discas. Conectando Conectando discas. con las discas. Estamos muy felices de tenerlas y de tenerlos otra noche más con nosotras. Hoy creo que traemos un tema bastante importante y así como importante también a veces preocupante para nosotras. Por muchos motivos. Vamos a hablar de las mujeres discas en el trabajo. ¿Cómo nos desempeñamos? ¿Cómo es para nosotras trabajar? ¿Tenemos un trabajo o no? ¿Qué trabajo queremos y cuál es el que tenemos? Y muchos de estos temas que a veces nos surgen. En mi caso, vamos a empezar diciendo que me encanta trabajar. Creo que aparte de que me gusta, es indispensable para vivir. Si no trabajamos, pues prácticamente no podemos vivir. ¿Cómo nos vamos a sostener? ¿Cómo vamos a comprar las cosas? ¿Cómo vamos a ayudar a nuestra familia? Y muchas cosas más. Creo que a veces decimos que el dinero no lo es todo, pero también el dinero nos ayuda a satisfacer esas necesidades que precisamente tenemos. Yo tengo una discapacidad física, entonces es muy difícil poder encontrar un trabajo que tenga un lugar accesible y también con ajustes razonables, porque a veces no puedo pasar pues una gran cantidad de horas sentada o no puedo trabajar en una computadora, cosas que parecen sencillas pero que realmente me pueden complicar tener un trabajo. Pues ya estoy trabajando. Actualmente he de contarles y hacer el comentario que al inicio fue todo un reto, pues la gente telefónicamente me decía que sí, que estaban contratando y al verme ya en persona, lamentablemente en ese momento, hace casi 20 años, sí hubo mucha discriminación porque yo llegaba con la papelería, recuerdo, y me decían que el puesto ya estaba ocupado. Mm, Y era el mm, puro miedo, hoy lo entiendo, que el mm, puro miedo de las personas de esas empresas o colegios que decían, ¿qué hacemos con una alumna más dentro de su mentalidad? mm, Cuando logré ujú, graduarme, sí, tuve que estar un tiempo ad honorem. mm, No me arrepiento, al contrario, esa fue una experiencia, fue casi que mi maestría. Estar unos meses, mm, un par de años ad honorem, luego me dieron el pago mínimo, pues, y luego pues salgo a donde estoy, en donde se dignifica realmente en los últimos lugares, ya con el sueldo mínimo, y ya luego saltar a donde estoy, pues se dignifica la capacidad que tengo, ¿verdad? Entonces, hoy por hoy sí ujú, considero que si hace 20 años eso no se hubiera dado como se dio, hoy en día yo no tuviera ese mismo alcance que tú mencionas, Andrea, el de decir hoy por hoy solvento ciertas emergencias, solvento ujú, ciertas necesidades básicas y, y gracias a eso pues hasta me doy mis gustitos, pero sí la contratación en aquel entonces fue todo un reto y hoy por hoy sí no puedo decir que no, al contrario, yo soy muy bendecida porque trabajo en lo que me gusta, lo que hago, yo lo ujú, disfruto y si me canso, puesto que tengo una condición asociada a la discapacidad física, pues mi cuerpo pues no es ujú, de hierro ni es vale, entonces sí siento algún ujú. agotamiento. Sin embargo, el día a día lo disfruto.
¿verdad? Y me quedo hasta aquí porque si no me Sí. llevo el tiempo. Gracias, Erika. Yo creo que dijiste un montón de cosas bien importantes. Trabajar ad honorem, porque muchas veces algunas personas creen que tenemos que pasarnos la vida agradecidos porque nos dan un trabajo, porque nos dan la oportunidad de acumular experiencias, como amablemente nos lo explican, pero no podemos pasar toda la vida así, no podemos pasar preparándonos, haciendo ese gran esfuerzo y sobre todo la capacidad de las personas que hacen las cosas, ese ímpetu para poder hacerlas. Hay que dignificarla, por supuesto, y también remunerarla, que es algo muy importante. Pues lo personal, quiero decirle de que la experiencia que yo he tenido es, como dice Erika, nos ven raras, nos ven las empresas, nos ven como una carga laboral. Ujú. Y pues, lastimosamente, tanto las empresas privadas como públicas, no hay ajustes razonables. En mi caso, yo necesito una persona que me apoye con la lectura de los labios, porque no a todas Mm, las personas les puedo entender. Y muchas veces busco estrategias en mi trabajo para poder entenderle a aquellas personas. Cuando me toca atención al público, mi trabajo ha sido más bien de atención al público. Y entonces siempre he encontrado personas de buena voluntad quienes me hablan adecuadamente por mi condición de ujú, discapacidad auditiva bilateral profunda. Entonces, ujú, algunas palabras yo no las puedo articular muy bien. Entonces, mi voz es muy diferente a la del resto de personas. Entonces, cuando ujú, hay una persona que yo no entiendo, utilizo mi celular para subtitular o pido muy bien que me lo mm, escriban. Pero lo que sí quiero comentarles es que no ha sido fácil conseguir un empleo. Mi primer empleo fue en un establecimiento por cooperativa. Y no saben qué feliz me sentí de tener un empleo y ujú, especialmente haciendo lo que me gusta, ujú. era de clases. Ah, eso te iba a preguntar. ¿Qué es? Allí, pues, quiero decirles que es bonito sentirse uno útil, valorado, apreciado, que a uno lo felicitan por un trabajo bien hecho. Pero lamentablemente no hay buenos líderes en algunas empresas, o sea, y en otras sí, pero en el mundo laboral ahí vamos a encontrar de todo. Y sí, lo laboral me permitió a mí pagar la universidad. Entonces, pues, Ujú, ahora no dependía de mis padres. Y ahora, con los años, yo puedo decirles que quizás soy la mayor de todas ustedes. Ya estoy a punto de jubilarme. Primeramente Dios, el otro año me voy a jubilar. Y gracias a Dios, porque se me permitió ese deseo de tener un empleo donde pues me pudiera desenvolver. Pero me llamó la atención lo que dijo Dina acerca de hacer lo que nos gusta. Porque como es de ujú, complicado encontrar un lugar donde uno pueda hacer lo que le gusta. Creo que es complicado encontrar trabajo para las personas con discapacidad. Creo que es un poco más difícil encontrar trabajo para las personas con discapacidad visible que no visible. Sin embargo, y no me refiero a que no sea difícil para nosotros. Yo tengo una discapacidad psicosocial, pero lo que sucede con muchos de nosotros que tenemos una discapacidad no visible es que precisamente como no es evidente, entonces la gente no tiene ese rechazo inicial, ¿verdad? Muchos de nosotros pues no tenemos como eh,
rasgos que nos delaten, como por decirlo así, desde el principio. Y sin embargo, lo que ocurre es precisamente lo contrario, que la gente empieza con una expectativa y cuando llega el momento en que la discapacidad se manifiesta, entonces hay una gran decepción. En el caso de las personas con una discapacidad visible, no les dan la oportunidad precisamente por ese miedo, pero a nosotros somos la gran decepción, porque a mí me pasó en un Mm, trabajo que yo era la más rápida, la más esto, la más lo todo. Pero cuando llegó el momento en el que era demasiado el ruido, estaban construyendo. A todo eso yo no sabía lo que me pasaba. Eso fue hace muchos años, fue hace 10 años. mm, Yo no sabía qué era lo que pasaba. Entonces ujú, estaban construyendo a la par y yo no soportaba el ruido. Y yo les decía a todos, les preguntaba a todos si no les mm, molestaba el ruido de la construcción. Y me decían que pues sí se oía, pero no. Yo decía, no, no puede ser, es que de verdad yo no lo soporto, no puedo trabajar así. Y entonces eso hizo que tuviera mucha irritabilidad. Entonces cuando llegaba alguien y me hablaba, pero tenía mm, ruido, yo no lo sabía manejar. Si yo hubiera sabido qué pasaba, otra cosa hubiera sido, pero yo no sabía. Y entonces de ujú, repente eran las 2 de la tarde y yo solo quería llorar. Y estaba sentada en mi escritorio y lo único que me pasaba mm, era que empezaba a llorar, empezaba a llorar. Y no era llorar de tristeza, ni llorar de enojo, no, era solo que mi organismo ya solo no sabía cómo contener las emociones de la sobreestimulación, ¿verdad? Sensorial. Y entonces yo lloraba y me llamó el jefe y me dijo, mira, te quiero pedir que te controles, me dijo, porque ya tus compañeros se quejaron de que te pones a llorar a media tarde y les molesta a los demás estarte viendo así. Entonces, controlate, mm. porque ya no estás chiquita para estar, para no saber manejar tus emociones. Y entonces, yo así como bueno, ese es un mal de autista, ¿verdad? Ya no sé qué es lo que sí y lo que no debo decir. Y entonces le dije, si no me estoy limpiando las lágrimas con su espalda, les dije. No importa, yo estoy llorando, ¿no? Que me dejen llorar en paz y no es Sin con... filtro, ajá. Entonces, y él así como, ¿por qué me hablas así, verdad? Y yo como, ¿qué tiene de malo? Pero es la realidad. Yo sé que el escenario es muy diferente para las personas con una discapacidad no visible, porque lo que sucede es que lo nuestro se manifiesta ya en el trabajo. Entonces yo tengo épocas de la vida en las que soy súper productiva. Yo puedo trabajar más horas que nadie sin quejarme. Yo puedo dormir 2 horas al día o no dormir absolutamente nada durante 3 días y estar fresca como que si me acabo de levantar de dormir 9 horas y encima una siesta. Pero no es algo que todo el mundo puede hacer. Pero también hay una época en la que yo simplemente no puedo salir de la cama, yo no tengo fuerzas para nada, mi cerebro me puedo sentar enfrente de la computadora por horas y no puedo escribir una línea de texto porque mi cerebro no logra trabajar, no logra hacer nada. ¿Y cómo venís y le explicas a alguien, disculpe, fíjese que usted me pidió una carta, pero no se la puedo hacer porque mi cerebro no funciona hoy? Nadie te va a creer, nadie Exacto. te cree, nadie Ujú. lo entiende. Yo quisiera de verdad poder decirle a la gente, mire, a ver, mire, aquí ve, aquí no hay nada. No, no hay nada dentro, no existe nada. Error 404, no he encontrado, no hay cerebro hoy, ¿verdad? Entonces es otro el tipo de cosas que enfrentamos las personas con discapacidades no visibles. Pues yo un poco parecido a lo de Erika, porque la verdad yo me gradué del bachillerato y yo dije, ya el otro año empiezo a trabajar y ya como en la vida común de estudiar y trabajar y pagarte la universidad. Pero me topé con la sorpresa de que ni cerca estaba de tener mi primer trabajo. Entonces empecé ahí sí que a tocar muchas puertas, pero eh, yo empecé desde donde a mí me gustaba. Entonces yo hice mis prácticas en una emisora, entonces yo dije aquí tal vez me pueda quedar y pues resulta que no, que también para mis prácticas estaba todo bien, pero ya para un trabajo pues no se adaptaban como dicen, ¿verdad? Ujú, Los sistemas y todo eso, ¿verdad? Entonces que para un trabajo yo no podía estar. Y pues empecé como, bueno, ¿qué más puedo hacer? Luego fui a un canal local de cable y pues ahí me recibieron siempre, pero trabajando a una hora y como... Entonces yo tenía un horario de noche ujú. y yo decía, bueno, no importa, esto me sirve de experiencia y estaba algo cerca de mi casa, entonces yo decía, bueno, me queda bien. Y es lo que me gusta, ¿verdad? Entonces me dieron la oportunidad de ser presentadora de un programa y la verdad es que yo lo disfruté mucho, aprendí mucho y me sirvió como el objetivo era aprender y la verdad es que
Después pues ya me tocó irme porque ya pasó tiempo y nada, ni señas de que me iban a pagar. Entonces, Tampoco era tanto el eh, amor, digo, la hice. o sea, sí me gusta, pero Amor tampoco. al arte. Entonces, Ujú, me fui. Luego, pues, empecé la universidad y yo dije, bueno, tal vez todavía no es mi tiempo y voy a solo estudiar mejor, porque igual me decían así como, bueno, mejor enfóquese en sus estudios. Y que el momento ya llegara, pero pasaron 2 años y ya casi terminaba yo, y después más tiempo, ya casi terminaba yo la universidad, y habían como épocas donde yo decía, bueno, y sí quiero buscar trabajo, y yo buscaba, pero nada. Y sí tuve como mi época, y eso quiero decir que a veces nos pasa, porque yo ya no buscaba trabajo en lo que me gustaba, porque yo ya decía, bueno, lo que yo quiero es trabajar, no importa de qué, si es en un banco, o sea, no importa, ¿va? Pero lo que yo quiero es trabajar y ni así. Cometí ese error de como buscar trabajo así muy desesperadamente y ujú, de lo que fuera, ¿va? Pero pues ahí pasan dos cosas. Una, que uno busca trabajo sin objetivo, y la otra es que tampoco lo encontré, ¿verdad? Entonces, y que gracias a Dios no lo encontré, porque si no ahorita estuviera en un lugar que ni me gustaría. Entonces yo dije, ahí fue hasta que caí porque en todos lados me decían así como no, que los sistemas, que no sé qué, que más es hoja de vida, que le avisamos después, y la misma historia, ¿verdad? Hasta que un día caí en un lugar donde era una empresa que era como fantasma, porque vendía cosas. Aparentemente te contrataba para vender cosas, pero como que su objetivo era otro, ¿verdad? ujú, Entonces yo dije, ay, no, de verdad. ujú, Y eso no fue todo. Caí en un grupo de que supuestamente le daba trabajo a personas con discapacidad, y que habían colocado a un montón de personas. Y ahí fue donde yo dije, ¿qué estoy haciendo aquí? O sea, tengo que buscar trabajo con objetivo y no solo buscar por buscar. Tú mencionaste el tema de cómo se fijan mucho en la discapacidad y eso les impide ver las capacidades de cada persona, ¿verdad? A veces es gracioso porque contratan a una persona que no tiene las capacidades, pero no tiene ujú. discapacidad. Entonces, como no Ajá. tiene discapacidad, Exacto. es capaz, aunque tú sabes que no tiene Ujú, las competencias. Entonces, hay personas que sí tienen las competencias, pero como tienen una discapacidad, entonces se conecta como que si no automáticamente las anulara, ¿no? La discapacidad. Y por otro lado, creo que sí. uno de los grandes problemas que hay, pues yo puedo imaginar los temas de accesibilidad con ustedes, pero en el caso mío, mi tipo de Ujú, discapacidad requiere cierta flexibilidad que no todas las empresas están dispuestas a dar. Entonces, por ejemplo, hay muchas veces que yo puedo llegar temprano, pero hay días en los que yo no voy a poder llegar temprano. Yo tengo una condición que me da una cosa que se llama ceguera del tiempo o ceguera temporal, pero ujú, no temporal de que te pasa por ratito, sino de ceguera del tiempo. Porque lo que sucede ujú, es que no tengo conciencia del tiempo, no sé cuánto tiempo ha pasado entre un evento y otro, no sé qué día ujú, es, no puedo saber qué hora es, no puedo saber cuándo fue la última vez que hice algo, si fue hoy en la mañana, si fue hace 3 días, si fue hace 2 años. Y eso también está vinculado con otras cosas, como por ejemplo que yo no puedo extrañar a las personas, porque yo ujú. no tengo conciencia de cuándo fue la última vez que las vi. Exacto. Y así como eso, pues muchas cosas, pero eso me causa un problema y es que yo me salgo de bañar justo a tiempo, yo me levanté temprano, me bañé temprano, dejé todo listo para irme y no sé en qué momento pasó una hora. No puedo saber, no sé qué hice en una hora, pero pasó una hora y voy a llegar tarde. Ujú, No fue que quise llegar tarde, es que ujú, simplemente algo sucedió, algo llamó mi atención y me desvié y entonces ese día no voy a llegar a tiempo. Y aunque yo lo intento, o sea, trato que no me pase y ya tengo muchos rituales a estas alturas de la vida, pues he construido muchos rituales y muchas cosas que ujú, me permiten que eso no me suceda, eventualmente va a pasar. Y no es porque sea gana, porque soy muy trabajadora, pero esas cosas son un problema ujú. para la gente. Nos Entonces, consta. gracias. Entonces, un horario de rutina para mí es terrible. Por ejemplo, hay días en los que yo voy a aguantar, puedo trabajar 18 horas de corrido.
y de repente va a haber un día en que voy a estar 2 horas y a las 2 horas yo me quiero tapar los oídos y quiero salir corriendo porque no soporto, no soporto estar ahí, no soporto a la gente. Mm, Entonces, y no es nada personal, ¿verdad? Es solamente mi cerebro que entra en crisis y ya. Y entonces, esas adaptaciones es muy raro que yo las pueda encontrar y eso me ha obligado a una vida de freelance, ¿verdad? Yo mm, freelanceo, yo no tengo un ingreso fijo, yo a veces tengo plata, a veces no tengo plata. A veces pago mis cosas, a veces no las puedo pagar, pero tiene mucho más que ver con la falta de accesibilidad para personas como yo en los entornos laborales que realmente con una falta de esfuerzo mío, ¿verdad? En mi caso, pues yo siempre he usado el diálogo. Yo siempre mm, he preguntado en el primer trabajo que tuve, creo que ellos me hicieron los ajustes a mí, pero porque era un colegio pues, que niña me conoció, yo allí estudié, entonces ellos lograban imaginar e intuir mis necesidades en la etapa adulta y sí que tuvieron muchos aciertos. Eso me permitió pues ya ingresar en donde estoy, en donde ya voy a cumplir casi 17, tengo 16 años y medio casi. mm. Decir, mire, Wow. yo puedo hacer esto así. Bien, mejor Ujú, será que lo hago así. Y a mí me ha tocado pues levantar la mano y pronunciarme, y dado que pues sí que trabajo en un lugar en donde el tema de discapacidad tiene un alto valor y alto compromiso, pues ellos me han escuchado y han tenido el alcance de decir, va a tener razón, hacerlo así, pues, o me preguntan, ¿verdad? Entonces, ahí ujú, sí que yo no puedo decir, desde que he tenido trabajo, pues yo sí he tenido esa accesibilidad y pues los ujú. accidentes o lo que ha pasado, sí me pasaba porque tengo la torpeza motora, ¿verdad? O sea, insisto en todavía no tener la silla de ruedas, todavía quiero mal Mm. caminar, digo yo. Entonces, yo solita me caigo y me accidento, ¿verdad? No. Me encantó esa frase que dijiste, Erika. Yo puedo hacer esto así. O sea, a todas nos gustaría decirlo y explicarlo sin tener que hacer la lista de los ajustes que necesitamos. Tan simple como yo puedo hacer esto así y que sea aceptado, que es lo más importante. Ya nos contarás, Dina, tu experiencia también, porque creo que eso es lo que necesitamos. O sea, yo sí puedo hacer esto, pero puedo hacerlo Yo de amé esta esa frase, forma. yo lo amé, yo lo amé. Sí, va a Ajá. ser mi frase de ahora en Trata de no adelante. puedo hacer, o sea, sí lo puedo hacer así, ¿verdad? Sí, Yo sí lo puedo hacer. Sí, exacto. Me, exacto. me encantó. Sí, yo creo que me llamó mucho la atención la expresión, desde que la escuché, la expresión que usó Erika, porque creo que en eso se Ujú, resume el tema de las adecuaciones y las adaptaciones que necesitamos las personas con discapacidad en el trabajo. El que no necesitamos eh, que hagan las cosas por nosotras. Necesitamos que nos exacto. acepten. A veces es Pregunten. falta. A veces lo que hace falta es justamente eso, que se logre abrir la, como el chance de que hagamos las cosas como se nos facilita a nosotros. A mí me pasa que yo tengo una forma específica de hacer las cosas y me cuesta mucho hacerlas de una forma diferente. Entonces, no significa que la otra forma no sirva, es que esa es la forma que a mí me funciona de hacer las cosas. Y es una cosa tan Ujú. sencilla como poner los cubiertos en la bandeja de cubiertos ordenada de cierta manera. Entonces, yo sé, a ti te gustaría que las cucharas queden en este lugar, pero para mí no funciona. En mi cerebro las cucharas tienen que estar aquí, y los tenedores aquí, los cuchillos acá, las cucharitas acá. Entonces, todo tiene que ir en un espacio específico porque así funciona en mi cerebro. ¿Va a cambiar el resultado? No, ¿verdad? Al final de cuentas, los cubiertos están guardados en la bandeja como tienen que estar, pero para mí sí es un problema que no sea
como mi cerebro quiere que estén. O sea, me voy a ir y voy a estar pensando, así no era, así no era, así no era. Y entonces, Ujú. si a ti no te afecta como empleado, es un ejemplo tonto, pero si a ti no te afecta como empleador que yo haga lo que yo necesito hacer de la forma en la que a mí me funciona, en la que mi cerebro lo puede hacer mejor, entonces, ¿por qué no aceptarlo, pues? Es que siempre se ha hecho así. Es que no podemos dejarte más tiempo. Es que yo no estoy diciendo que me atrases la fecha de entrega, pero avísame con más tiempo de antelación, ¿verdad? Y es que todo se resume en preguntar cómo, como dijo Erika, y que es con la frase que todas nos vamos a quedar, como que si nos preguntaran cómo lo puedes hacer tú, creo que todo cambiaría. Y ahí tendrían esas respuestas de es que no sabemos cómo, es que no, el sistema no está preparado. En mi caso que tengo discapacidad visual, lo que me han dicho es como, es que las computadoras, por el sistema que tienen, no pueden tener el software, pero yo puedo llevar mi propia computadora y hacer lo que Ujú. se requiere, ¿verdad? Entonces, esos han sido uno de los, con una de las respuestas que yo me he encontrado. Por ejemplo, con mi mamá tenemos un emprendimiento que es accesorios típicos y ventas de cosas típicas. Entonces, em, yo ahí descubrí que era buenísima para responder en call center y que me gusta mucho porque responder a la gente Ajá. que quiere, y yo misma fui como encontrando mis formas. Entonces, y ya solo le pasaba yo los pedidos a mi mamá, y me así como mamá, esto quieren, y le mandaba las fotos. Y así nos organizamos porque esto es temporal, o sea, no es como que en todo el año, pero así fue como yo fui encontrando también mis herramientas. em, de trabajo, o sea, porque igual mi familia tiene su empresa de textiles y entonces igual yo hago en épocas del año, hago también como parte de eso, que es algo que también me gusta, pero es algo, o sea, pero es algo como que yo lo miro así como, es un emprendimiento, pero no quiero trabajar solo en esto. Pero igual, Ujú. entonces yo fui encontrando como mis herramientas y fui encontrando como esa oportunidad. Yo dije, bueno, tengo que demostrarle también a mi familia que yo sí puedo, ¿va? Entonces, que yo puedo encontrar mis propias herramientas y que yo puedo, porque igual, aunque todas las personas, bueno, hay personas con discapacidad visual, pero no todas funcionamos o tenemos nuestras mismas adecuaciones para trabajar. Por ejemplo, Ujú. hay unas que funcionan más con, por ejemplo, si es en una computadora, unas funcionan más solo con un lector de pantalla. Digamos, en mi caso, yo tengo que tener un lector de pantalla y otros programas adicionales como para que, no sé, me escriban fotos. Esto de la inteligencia artificial a mí me ha funcionado mucho, pero hay gente que no lo usa. Entonces, como el tener también la misma discapacidad no significa que todas vamos a tener las mismas adecuaciones o vamos a necesitar de lo mismo. Ujú. Entonces, cada persona encuentra sus propias herramientas y tiene sus propias herramientas. Efectivamente, algo que también debemos considerar es que hay muchas personas que toman decisiones por nosotras Ujú, y nos preguntan si de verdad queremos ayuda. ujú, Entonces es importante, cuando a veces uno está trabajando y cuando uno pide ayuda no se la dan. Cuando uno no la necesita, automáticamente se meten, entonces uno se siente mal, pero muchas veces uno mejor se queda callado para no incomodar, porque para no hacer sentir mal a la persona que nos ayuda, pero a veces ayuda para las personas. Me he topado con personas que cuando nos quieren ayudar, se vuelven como un favor que yo después tengo que pagar. Ujú. sí. Exacto. Entonces, pedir ayuda no es un favor, es un derecho Ujú. que todas las mujeres tenemos. Ujú, Entonces, la otra es que efectivamente a nosotras, las mujeres con discapacidad, estamos calificadas
Pero hay algo muy importante, es que no todas las mujeres con discapacidad podemos seguir una carrera que nosotros hemos querido seguir. En mi caso, yo quería ser maestra, yo quería ejercer la docencia, pero los establecimientos no me aceptaban para estudiar magisterio. Si yo estudié perito, fue porque fue la única carrera donde me pudieron aceptar. Y estudié una carrera que no quería, que no me gustaba. Y al final la terminé amando. Entonces, así son los retos. A veces nos ponen a vida cosas que no queremos, pero son, a veces siento que nos encamina a nuestro destino, siempre por algo. Y pues sí, también somos tan capaces de hacer cualquier trabajo. La única limitación que tenemos, en mi caso, es que yo puedo hacer todo menos escuchar. ¿Eh? Entonces, muchas personas nos subestiman y muchas personas nos ven como una competencia. Cuando le ganamos, no se quieren sentir inferiores a nosotros. Entonces lidiamos en una sociedad que no acepta que una persona con discapacidad posee potencial, posee carisma, posee responsabilidad, porque quiere sentirse útil. Y a veces nosotros las personas con discapacidad damos más allá de la maestra para poder hacer mejor el trabajo. Justamente iba a comentar que como a veces el pedir favores, o sea, se ve como pedir favor cuando en realidad no debería ser un pedir favor. Estamos realmente poniendo sobre la mesa las adecuaciones y adaptaciones y ajustes que nosotros tenemos derecho a pedir. Entonces, quizás también empezar a entender que no te estoy pidiendo un favor, ¿verdad? Esto es parte de las cosas que yo como persona necesito, que seguramente tú necesitas otras. ¿Verdad? Pero y como no tenés una discapacidad, no andas con el sticker aquí, entonces crees que me estás pidiendo un favor, pero no te das cuenta que a lo mejor es alguna adaptación para algo que tú no puedes hacer solo. Pero en el caso nuestro es una adaptación, es un ajuste. Y en el caso mío, por decirles algo, por darles un ejemplo, y por lo que a veces es tan difícil para mí, es que yo no puedo estar, yo puedo estar en una reunión, puedo estar físicamente en una reunión, pero mi cerebro no está ahí. Mi cerebro, 3 minutos después, ya saber a dónde se va a pasear. Entonces yo puedo estar ahí, les puedo decir, ajá, sí, sí, no, me parece perfecto. Y cuando salgamos de la reunión, yo no sé absolutamente nada de lo que hablamos ahí, porque mi cerebro no estuvo presente. Entonces, a mí las reuniones no me sirven. Para mí las reuniones son una quitadera de tiempo porque yo no las aprovecho, porque yo lo que sea que diga ahí no fue consciente. Y no pareciera. Y eso es lo peor. Pero se toman decisiones, se dicen cosas y yo simplemente no sé qué fue lo que acordamos. Y 2 días después no voy a recordar qué acordamos. Entonces, decirles disculpen, yo necesito que por escrito me digan qué es lo que vamos a hablar o qué es lo que los ajustes o los acuerdos a los que llegamos. Y entonces yo los voy a leer y les voy a firmar si estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo porque yo lo que sea que haya dicho que sí en la reunión, lo más probable es que después me hagan el gaslighting, ¿verdad ustedes? Es que tú dijiste, es que tú pensaste, es que tú estuviste de acuerdo. Y yo no recuerdo haber estado de acuerdo, yo no recuerdo haber apuntado porque yo no estuve ahí. Entonces, y esas cosas es muy complicado de hacerle comprender a alguien que no me estoy haciendo la tonta. Es que simplemente no funciono en esa forma específica. Regresamos al déjame hacerlo en la manera en la que yo lo puedo hacer, ¿verdad? Yo puedo revisar un documento escrito. Dame tiempo para revisarlo. Cuando mi cerebro me colabore, yo lo voy a revisar y te voy a decir si estoy de acuerdo, sí, sí, esto es lo que quiero, ¿verdad? Entonces,
es a veces complejo para la gente comprender cabalmente eso. No, no es un favor. Estarme recordando a cada rato que tengo que hacer algo no es un favor. Es algo que yo necesito que hagas por mí. No me molesta que me Ujú. lo digas 100 veces. Porque lo más probable es que ya olvidé las 99 anteriores. Por favor, hacerlo una vez más. Entonces, pero sí, yo creo que es eso, ¿verdad? Rescatar eso. No son favores, ¿verdad? Y no deberían cobrarnos después. Son parte de lo que nosotros tenemos derecho a pedir. Y la otra es que cuando, por ejemplo, nosotros tenemos una discapacidad, ¿verdad? Hay veces, en mi caso, yo utilizo mi vista para leer los labios, utilizo mi vista para leer documentos, utilizo mi vista para muchas cosas, mi vista lo es todo. Entonces, hay personas en el trabajo que están haciendo cosas simultáneamente. Están hablando por teléfono y están escribiendo. En mi caso, yo no puedo, o puedo leer, o no puedo escribir, porque una cosa me entretiene, ¿verdad? Entonces, cuando yo le digo, tengo mi vista cansada, ya no aguanto mi vista porque he pasado toda la mañana leyendo documentos, leyendo los labios. Cada persona es un libro diferente. Aquí le tengo que leer los labios. Entonces, cuando yo le digo, estoy cansada de mi vista, viene una persona que no tiene discapacidad y me dice, yo también estoy igual. Yo quiero decir algo último, si me lo permiten, y es que yo considero yo a lo largo de los últimos 10 11 años he estudiado mucho aspectos de la comunicación, porque el hablar en público me gusta, entonces me sometí a talleres y a cosas en donde aprender efectivamente a hablar en público. Entonces, de entre todo lo que he leído, he escuchado, sí me ha quedado algo bien claro, que la comunicación es de doble vía. Entonces, yo lo digo en el ámbito educativo. ¿Ustedes le tienen miedo al niño con discapacidad? Ujú. Porque no le preguntan. Y un niño sabe decir qué puede y qué no puede hacer. Entonces a los empresarios, si esto lo llega, era algún empresario, pues decirle que no tengan miedo, que nos pregunten o que le pregunten a la persona cómo puede. Estas son sus atribuciones, ¿cómo las haría usted? Porque nosotros sí sabemos decir cómo lo haríamos. Ahora está la contraparte, que la comunicación, bien lo acabo de decir, es de dos vías. Entonces nosotros como personas en condición de discapacidad creo que debemos de abrir brecha, de buscar el momento y también nosotros levantar la voz y decir, mire, así lo puedo hacer. ¿Le parece? Si no le parece, así también lo puedo hacer, ¿verdad? Entonces, sí es muy importante abrir brecha en cuanto al diálogo. Sí, yo creo que me llamó mucho la atención. Efectivamente, yo, pues, lo personal, llamaría, les diría a los empresarios, tanto de empresas privadas, organizaciones, instituciones públicas, les podría decir que la mejor contratación que harían, la mejor decisión que tomarían, es la de contratar a una persona con discapacidad. Bueno, pues yo les quiero hablar a las mujeres que aún, o a los hombres con discapacidad, o a las mujeres que aún no han encontrado esa oportunidad y que tal vez piensan que no va a llegar. Pues yo decirles que en lo que esa oportunidad sí va a llegar, que
sigan tocando puertas, pero que también se sigan preparando. Y yo actualmente he encontrado esa fuente de ingresos que gracias a Dios me ha permitido, como dijeron por ahí, darme algunos lujos, contribuir en mi familia y pues muchas cosas que uno como que trabaja pues lo necesita lo quiere lograr, ¿verdad? Entonces, pues decirle a esas personas que no se desesperen, que esa oportunidad puede que ya esté cerca o que falte un poco, pero va a llegar. Y pues a las personas que tienden a los reclutadores o a los empresarios, pues decirles que también se den esa oportunidad de contratar a alguna persona con discapacidad y que no se cierren a que ellos tienen que hacer todo o que no se cierren a que tienen que invertir o tienen que, porque esas son las ideas erróneas que tienen y la verdad es que no es eso, sino que se den esa oportunidad y les aseguro que se van a llevar una sorpresa bonita, agradable y que va a contribuir mucho, mucho, mucho a su empresa, a su personal y a todo lo que puede contribuir una empresa, ¿verdad? Entonces, que no se cierren y que le den la oportunidad, porque afuera hay muchas personas que realmente lo necesitan, lo anhelan y que también están preparados, que han trabajado mucho para su preparación y para hacer lo que ustedes necesitan en su área laboral. Bueno, yo solo quiero cerrar diciendo que como sociedad tenemos que aprender a ver a las personas con discapacidad como personas, no como discapacidades, sino como personas, y entender que las personas con discapacidad, si bien no podemos separarnos de esas cosas que precisamente definen el hecho de que tengamos una discapacidad, ¿verdad? Y que va a haber cosas que no vamos a poder hacer como los demás, tenemos muchas capacidades aparte de, ¿verdad? Y que necesitamos aprender a ver a todos los seres humanos por lo que son, por lo que tienen para dar, por todas sus competencias y a valorar eso antes que, ¿verdad? No le tengan miedo a la discapacidad, como decía Ise. Hay muchas cosas que las personas con discapacidad podemos hacer y si nos dieran el chance, se maravillarían. Gracias, Mariale, gracias, Ise, gracias, Dina, gracias, Erika, por haber estado con nosotros esta noche, por cada una de sus palabras que son muy valiosas y que esperamos que puedan ayudar a alguien que no ha encontrado ese camino para poder buscar un empleo y que no tenga miedo de hacerlo. Y a las personas que emplean, que tampoco le tengan miedo a la discapacidad. Así que muchas gracias por habernos acompañado en este episodio. Esperamos que se la pasen muy bien, que nos dejen sus comentarios, sus experiencias. Estamos aquí porque es un espacio también para todos. Y nosotros nos vemos en el próximo episodio. Feliz noche. Conectando con las discas, la vida vibra en Conectando con las cada discas.